Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias. Tenemos que saber que las infecciones respiratorias son todas aquellas enfermedades que afectan las vías respiratorias. Entonces, cuando nosotros hablamos de las infecciones respiratorias, hay que saber que estas se dividen en altas y bajas. Por lo tanto, se va a estar tomando como punto medio la glotis, o sea, la laringe. Entonces, todo proceso inflamatorio de etiología infecciosa que se origine desde la glotis, incluyéndola hacia arriba, va a estar clasificado dentro del grupo de infecciones respiratorias altas, mientras que todo proceso inflamatorio, que sea obviamente de etiología infecciosa, que se origina desde abajo de la glotis, o sea, desde la glotis hacia abajo, estaría clasificado dentro del grupo de infecciones respiratorias bajas. En este video vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias altas. Bien, es importante tener en cuenta que las inflamaciones son en la mucosa, obviamente en la mucosa del aparato respiratorio. Entonces, cuando nosotros analizamos la inflamación, o sea, la inflamación siempre va a ser la misma, o sea, el mismo proceso inflamatorio. Y lo único que va a estar cambiando es el lugar de la inflamación. Macroscópicamente, o sea, la mucosa siempre va a estar igual, o sea, siempre va a ser una mucosa que va a estar inflamada, por lo tanto va a estar congestiva, va a tener edema y va a tener también pues eritema, es decir, va a estar roja. Entonces, dentro del grupo de las infecciones respiratorias altas, tenemos 5 procesos. Tenemos la rinitis, la sinusitis, la otitis, la faringitis y la laringitis. Entonces, vamos a hablar acerca de cada uno de estos procesos. Si hablamos específicamente de la rinitis, bueno, la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Y bueno, esta puede ser viral, bacteriana, y también existe la rinitis alérgica, que también se le llama atópica. Es decir, sería una rinitis atópica. Entonces, dentro de la rinitis alérgica, o sea, dentro del grupo de los virus, vamos a tener virus respiratorios, dentro de los cuales vamos a tener, por ejemplo, el adenovirus, el rinovirus, el coronavirus, el coxsackie y el ecovirus. Entonces, un paciente que tiene una rinitis viral tiene lo siguiente, o sea, va a tener un síndrome gripal, que es aquel que se caracteriza por astenia, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retrocural. Entonces, el paciente con una rinitis va a tener el síndrome gripal y además de eso va a tener estornudo, escozor, que es picor, y también va a tener rinorrea. Macroscópicamente la mucosa va a estar congestiva, con edema y eritema, y como estamos hablando en este caso de algo viral, va a haber una secreción que es transparente. Y microscópicamente la mucosa va a estar de la siguiente manera, o sea, va a haber una vasodilatación, va a haber congestión, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, también va a haber pues edema, un exudado seroso y también un infiltrado inflamatorio a predominio de mononuclear o linfoplasmocitario. Bien, como mencioné anteriormente, la rinitis también puede ser bacteriana, o sea, puede ser causada por bacterias. Dentro de las bacterias que pueden causar rinitis tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el neumococo y también el Haemophilus influenzae. La clínica, es decir, un paciente que tiene una rinitis bacteriana, va a tener estornudo, rinorrea, pero en este caso es importante tener en cuenta que los mocos de este paciente van a tener color verde, que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente pues en la viral, como mencioné anteriormente, yo había dicho que en la viral había una secreción transparente, es decir, que los mocos van a ser como transparentes, mientras que, bueno, en la rinitis bacteriana, acá como dije, los mocos van a tener color verde. Bien, tenemos que tener en cuenta que cuando la infección es bacteriana, las infecciones son mucho más potentes, por lo tanto el paciente también va a tener fiebre alta, va a tener mal estado general. Y bueno, macroscópicamente la mucosa va a estar obviamente con congestión, edema, eritema y vamos a ver una secreción en la mucosa de color amarillo verdoso y microscópicamente en la mucosa vamos a tener vasodilatación, congestión, un aumento de la permeabilidad vascular, edema, un exudado fibrino purulento y un infiltrado predominio polimorfo nuclear.
Bien, otro proceso que tenemos dentro de este grupo de las infecciones respiratorias altas es la sinusitis. Entonces, la sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Esta puede ser viral y bacteriana. En cuanto a la viral, tenemos los mismos virus que mencioné anteriormente, o sea, dentro del grupo de los virus que pueden causar sinusitis viral tenemos el adenovirus, el rinovirus, el coronavirus, el coxsackie y el ecovirus sería. Dentro de la clínica tenemos un paciente que va a tener cefalea y algo característico es que cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos a nuestro paciente que se agache y que mire el suelo, ese movimiento empeora la cefalea, o sea, empeora el dolor. Aquí es importante también, bueno, tener en cuenta que el paciente también macroscópicamente, en ese paciente pues la mucosa también va a tener congestión edema interna y una secreción transparente, y microscópicamente vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular, edema, exudado seroso, infiltrado inflamatorio que va a ser a predominio mononuclear. Si prestamos atención, vemos que el patrón de cómo va a estar la mucosa macroscópicamente va a ser el mismo patrón que mencioné anteriormente, o sea, el patrón viral. Y también, bueno, microscópicamente va a ser el mismo patrón, o sea, el patrón viral. Ahora, también había dicho que la sinusitis puede ser también bacteriana. Entonces, dentro de las bacterias que pueden causar sinusitis bacteriana, valga la redundancia, tenemos bacterias como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el neumococo y el Haemophilus influenzae. En cuanto a la clínica, nuestro paciente va a tener cefalea, igual que la viral, que también, bueno, si le pedimos que mire al suelo, le va a doler más, pero además va a tener rinorrea, que va a ser una rinorrea que es mucopurulenta, también va a tener fiebre y mal estado general. Macroscópicamente también la mucosa va a estar con congestión, edema y eritema y una secreción amarillo verdosa, y microscópicamente va a haber vasodilatación, congestión, un aumento de la permeabilidad vascular, edema, exudado fibrino purulento y también un infiltrado a predominio polimorfo nuclear. Bien, luego tenemos la otitis. ¿Qué es la otitis? Bueno, la otitis es la inflamación a nivel de alguna estructura del oído, y esta puede ser externa o media. Bien, en cuanto a la otitis externa, estamos hablando de una otitis externa cuando está comprometido el conducto auditivo externo. Esto principalmente se produce por el contacto con agua contaminada y es producido por un microorganismo que se llama Pseudomonas aeruginosa, que en sí es una bacteria gram negativa. Acá se va a estar produciendo picazón, o sea, en el conducto auditivo externo nuestro paciente manifiesta que tiene picazón, y si hacemos una otoscopía veríamos todo el conducto eritematoso. Ahora, si hablamos de una otitis media, esta se puede dar en cualquier grupo etario, pero es mucho más frecuente en los lactantes, o sea, en aquellos niños menores a 2 años. Y esto es así, ¿por qué? Porque en ellos la trompa de Eustaquio está más horizontal y con menos cartílago. Por lo tanto, bueno, se puede colapsar. ¿Y qué pasa? Que al colapsarse se puede retener partículas de alimento, y eso a su vez actúa como un caldo de cultivo para que se produzca la inflamación y el compromiso del oído medio. Es importante tener en cuenta que las otitis medias son bacterianas y el principal microorganismo causante es el neumococo, que recordemos que es una bacteria gram positiva. Y bueno, como mencioné anteriormente, es frecuente en los niños, y acá hay que tener en cuenta que el paciente va a tener fiebre, inapetencia, y obviamente si estamos hablando de un niño va a tener llanto. Por eso es muy importante que cuando, por ejemplo, nos traen un niño a la consulta que llora y llora, obviamente nosotros
lo tenemos que revisar de la cabeza a los pies y no debemos olvidarnos el revisar pues sus oídos. Bien, otro proceso es la faringitis. La faringitis es la inflamación de la mucosa faríngea, pero tenemos que tener en cuenta que cuando ese proceso inflamatorio además compromete las amígdalas palatinas, se habla de una faringoamigdalitis y esto es lo más frecuente, es decir, que haya una inflamación tanto de la faringe como de las amígdalas. Bien, esta faringitis también puede ser viral, pero también puede ser bacteriana. Y bueno, la viral es la más frecuente. En cuanto a la faringitis viral, los virus que la pueden causar son los mismos, o sea, adenovirus, rinovirus, coronavirus, coxsackie y ecovirus. En cuanto a la clínica, nuestro paciente va a tener el síndrome gripal, que es lo que había mencionado anteriormente, que, bueno, el síndrome gripal está compuesto por astenia, mialgia, artralgia, cefalea, dolor retrocural, y además del síndrome gripal va a tener odinofagia, que es dolor al tragar, y puede tener febrícula, fiebre o pues no puede tener nada. En cuanto a la macroscopía de la mucosa, obviamente esa mucosa va a estar congestionada, va a haber edema, eritema, va a haber una secreción transparente y un aumento del tamaño de las amígdalas. Y microscópicamente sería pues el mismo patrón viral que hemos mencionado en los otros casos. Bien, ahora si hablamos de la faringitis bacteriana, la bacteria que puede causar esta faringitis bacteriana generalmente es el Streptococcus pyogenes, o sea, el Streptococcus pyogenes, que es una bacteria gram positiva, es el principal agente etiológico. En cuanto a la clínica, el paciente va a tener fiebre, que va a ser una fiebre muy alta, va a tener mal estado general y odinofagia, pero en este caso la odinofagia es muy importante. A diferencia de la viral, porque la faringitis viral también el paciente tenía odinofagia, pero ¿qué va a pasar? Que por ejemplo el paciente puede tragar, obviamente al tragar le duele, pero puede soportar el dolor de su propia, o sea, puede tragar su propia saliva, puede tragar agua, aguantando el dolor. Mientras que en una faringitis bacteriana hay odinofagia, pero como dije es más importante, puede pasar que el paciente ni siquiera soporte el dolor de tragar su propia saliva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Macroscópicamente la mucosa tiene el mismo patrón bacteriano, o sea, congestión, edema, eritema, una secreción amarillo verdosa, aumento del tamaño de las amígdalas y además podemos ver placas. ¿Qué son las placas? Las placas son depósitos de fibrina. Y en cuanto a la microscopía de la mucosa tenemos el mismo patrón bacteriano. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer y que nos pueden hacer en un examen es si las placas siempre nos indican de que es, por ejemplo, una faringitis bacteriana. Y bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque podemos tener faringitis bacterianas con placas, pero también podemos tener faringitis bacterianas sin placas, así como podemos tener faringitis viral con placas o faringitis viral sin placas. Entonces, el hecho de que haya placas no nos indica que la faringitis sea bacteriana. Entonces, eso es muy importante saberlo. Bien, y por último tenemos otro proceso que es la laringitis. La laringitis es la inflamación de la mucosa laringea y esta puede ser viral, bacteriana o alérgica. En cuanto a la viral, bueno, los virus que la pueden causar son los mismos virus que hemos venido hablando, o sea, el adenovirus, rinovirus, coronavirus, coxsackie, ecovirus. Y en cuanto a la clínica, nuestro paciente va a tener el síndrome gripal, que es astenia, mialgia, artralgia, cefalea, dolor retrocural, y además va a tener tos perruna, que recordemos que es una tos seca nocturna, que es bastante molesta, y también va a tener disfonía, que va a ser pues una alteración de la voz, y puede tener febrícula, fiebre o directamente pues nada, o sea, sin fiebre. O sea, macroscópicamente la mucosa va a tener el mismo patrón viral que hemos venido hablando y en cuanto a la microscopía también va a tener el mismo patrón viral. En cuanto a la bacteriana, o sea, la laringitis bacteriana, vamos a tener bacterias que causan esta laringitis bacteriana y dentro de este grupo de bacterias tenemos dos. Tenemos la Haemophilus influenzae, que es una bacteria gram negativa,
Y también, o sea, tenemos también otra bacteria que es el Corynebacterium diphtheriae, que es una bacteria gram positiva. Que esas, bien, o sea, tenemos que tener en cuenta que hoy en día estas dos son causas raras. ¿Por qué? Porque hay vacunas. Pero bien, se pueden presentar también. En cuanto a la clínica, nuestro paciente va a tener fiebre alta, mal estado general, tos perruna, disfonía y disnea, que es diferente, porque recordemos que la laringitis viral, acá el paciente no tiene disnea, mientras que en la bacteriana es muy común que haya disnea, sobre todo en los niños. En cuanto a la macroscopía de la mucosa, vamos a tener el patrón bacteriano, pero la difteria, es decir, cuando esta laringitis es causada por el Corynebacterium diphtheriae, agrega otra cosa, o sea, agrega una pseudomembrana en la laringe que sangra al querer desprenderla. Bueno, y microscópicamente la mucosa va a tener el mismo patrón bacteriano, pero cuando sea por difteria hay un exudado fibrinoso. Bien, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, no olviden suscribirse, denle like y compartirlo.